comenzar a grabar. Ok, señor Listo, estudiante, pues. vamos con la segunda parte de lo que es las clases de estudios sociales, ¿sí? Que no me ponga. Déjenme compartir pantalla, vamos a ver dónde está, dónde está. Ya, ¿se ve mi diapositiva? Sí, profe. Sí, profesor, sí se ve. Ya, Sí, profe, sí se lo ve. gracias. Vamos a comenzar Sí, profe, sí se lo entonces. ve. La clase para el día de hoy de estudios sociales tiene que ver con otro presidente que le sucedió luego del anterior de Sixto Durán Ballén. Este presidente también ya hablaron ustedes. Vamos a ver si hacemos silencio. El de quieto. Ya, vamos a ver. Entonces, este presidente fue después de Sixto Durán Ballén, que lo vimos el día de ayer. A continuación vamos a hablar del presidente. ¿Qué presidente? ¿Qué crema? De Abdalá Bucaram Ortiz, ¿sí? De Abdalá Bucaram Ortiz. Ya, 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 ya. Ya, ya, profe. ¿Ya? Abdalá Bucaram Ortiz. Fue ¿Quién de la fue República Abdalá del Ecuador. Bucaram Ortiz? Vamos a pedirle, por favor, si me puede leer Jorge Valladolid. Ok. ¿Quién fue? Fue conocida popularmente por el sobrenombre de él, el Loco. Es un político ecuatoriano de origen libanés. Diga. Fue presidente del Ecuador durante 6 meses, entre el 10 de agosto del 1996 y el 6 de febrero de 1997. Gracias. Entonces, como vemos aquí, lo tenemos aquí Ya. en la figura, Abdalá Bucaram Ortiz es conocido comúnmente como el Loco. Sí, ese es el sobrenombre que le pusieron, ¿ok? Eh, es de origen libanés, de Líbano, fue presidente muy poco tiempo. Como ustedes ven ahí, solamente 6 meses, entre el 10 de agosto del 96 al 6 de febrero del 97. Ya hablamos por qué él fue destituido, ya más adelante también está. Entonces, él no tuvo la oportunidad de terminar su periodo de presidencia, sino solamente duró 6 meses. A continuación vamos a ver una cronología de algunas cosas que sucedieron durante su vida, ¿sí? En su biografía. En 1979, vamos a ver quién me ayuda por aquí, si está Anaí Pineda, el primer año del 79, ¿qué pasó? 1979. Fue nombrado intendente de la policía de Guayaquil y luego fue designado como intendente de la provincia del Guayas en el gobierno del presidente Jaime Roldós Aguilera, su cuñado. Ya, gracias. Entonces, en el año 79, Abdalá Bucaram Ortiz, entre sus primeros cargos, fue intendente de la policía de Guayaquil y luego intendente de la provincia del Guayas. ¿En el gobierno de qué presidente? Del presidente Jaime Roldós Aguilera, del presidente que ya hemos hablado nosotros que murió en un accidente aéreo. Este, además de haber sido presidente de la República, Jaime Roldós también era cuñado del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Vamos con Katie, léame 1981. En 1981 muere el presidente junto con su esposa en un accidente de aviación. Decidió formar el Partido Rodosista Ecuatoriano, PRE, en el honor de Jaime Roldós. Gracias. Entonces, en 1981 muere el presidente en ese entonces, Jaime Roldós Aguilera, que aparte era su cuñado, ¿no es cierto?, en un accidente de aviación, y decide formar en honor a Jaime Roldós Aguilera el Partido Roldosista Ecuatoriano, más conocido como el PRE, ¿no es cierto? Entonces, Roldosista, ¿por qué? Por Roldós. Entonces, él se toma el nombre de Jaime Roldós Aguilera, su cuñado, y forma este Partido Roldosista Ecuatoriano.
En 1984 se postula a la alcaldía de Guayaquil por el PRE y gana. Entonces, en el 84 ya él daba sus primeros pasos dentro de la política, ya como Alcaldía. un curul, como un puesto ya en la política. El primero fue en la alcaldía de Guayaquil. Vamos, vamos con Heidi Lavanda, que creo me alzó la mano. Sí, profesor. Ya vamos. ¿Cómo llegó al poder? Vamos a ver. Lea, comience. Luego de ser acusado de difamar a las FFA, ¿Ya? a las Fuerzas Armadas, se exilia a Panamá y bajo asilo político. Sigue liberando al... Ok, gracias. Entonces, la FFA, como dijo ahí, las Fuerzas Armadas, luego de difamar a las Fuerzas Armadas, se tuvo que exiliar en Panamá y bajo, ¿qué cosa? Bajo asilo político. Pero desde allá, desde Panamá, él sigue liderando al Partido Progresista Ecuatoriano. En 1987, ¿qué Yo pasó, leo, profe. Eras? En 1987 vuelve a Ecuador, se postula por primera vez para para la presidencia. Ya, entonces, en 1987 vuelve nuevamente al Ecuador y se postula por primera vez a la presidencia, pero no las gana, no las gana, no consigue los votos suficientes para ganar. Pero, ¿qué pasó? Pero, ¿qué pasó a continuación en 1996, Stephanie Lord? Yo, profe. Yo, profesor. Stephanie, Ya, vamos. profesor. 1996. Luego de 3 candidaturas, gana las elecciones presidenciales en segunda vuelta con un 64,47%. Ok. En el 87 él perdió, gracias, él perdió la presidencia, no logró ganar. Pero luego de casi 10 años después, un poco más de 10 años después, se Gana lanza las elecciones nuevamente a la presidenciales. presidencia y la gana, se pasa a Segunda la vuelta. segunda vuelta y en la segunda vuelta lo gana con el 54,47% contra su contrincante. Entonces vemos que más del 50% estaba a favor de que él fuera presidente en el 96. Ya, vamos a continuar. Entre sus planes, las cosas que estaban como concretas que él deseaba, hizo algunos ajustes económicos, políticos, social, tajante y coherente. Como ya habíamos mencionado, entre sus ajustes económicos, eh, en su periodo como él recibió un país de igual manera como que venía de la baja, ¿no es cierto? Venía como con todas las cosas, la inflación subida, entonces todas las cosas estaban, como quien dice, con precios altos. Entonces, la economía de nuestro país estaba golpeada por lo que ya había pasado en anteriores fechas con el conflicto con el Perú, más toda la política que había pasado. Entonces, habían perjudicado a nuestro país. Entonces, entre sus ajustes económicos, ocasionó que hubieran muchas revueltas. Eh, Entre sus cosas también estaba con la paz con el Perú. Una de sus planes también fue la vivienda para los pobres, ¿sí? También hubo algunos planes en los cuales consistía en darle vivienda para las personas menos eh, protegidas o menos favorecidas. Algunas cosas que no fueron, algunas medidas que no fueron populares, entre esas estaba que aumentó las tarifas de los servicios básicos, o sea, de la luz, del agua, aumentó
el pago de estos servicios, lo que ocasionó una molestia entre las personas, los ecuatorianos. Creo también la Teletón de los Pobres lanzó su CD El Loco que Ama, porque es un político que le gustaba o le gusta mucho, como vimos en la clase, ser muy popular, ¿sí? Le gustaba treparse a las tarimas, cantar, bailar, etcétera. Entonces él lanzó un CD que se llamó El Loco que Ama. Vemos aquí algunas fotografías del ex candidato. Aquí vemos en algunas tarimas como cantando, etcétera. ¿Ok? Pero ¿qué pasó internamente? Debido a todas estas cosas que estaba pasando en estos 6 meses, él tuvo contrincantes, personas que en la política no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo y estaban por todos los medios tratando de que él dejara el poder. ¿Qué pasó internamente en nuestro país en febrero? Vamos con John, si nos puede leer. Febrero 3. Las dos, profe. El 3. Febrero 3. Interno, febrero 3. El expresidente Osvaldo Urarto y Rodrigo Borja, en las 3 veces candidato presidencial Jaime Nebot, se reunieron para pedir abiertamente que se reuniera el Congreso. Líderes dentro del país se reunieron también al argumentando a la opción contra el presidente. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? En el febrero 3 de aquel año, sí, los expresidentes Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja y el que se había lanzado 3 veces a la candidatura y había perdido, Jaime Nebot, y que perdió justamente con Abdalá, estaban pidiendo abiertamente que el Congreso, en ese tiempo el Congreso, no la Asamblea, porque en ese tiempo existía el Congreso, destituyeran al presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Además de eso, dice que hubo aglutinamiento de oposición contra el presidente. ¿Qué quiere decir? Que aumentó, como que se comenzaron a ver más personas que estaban en contra de las ideas del presidente Abdalá Bucaram Ortiz. ¿Qué pasó en febrero 5? Vamos con, a ver si me lee, alguien más que quiera leer. Vamos con Jorge Valladolid, febrero 5. Ah, perdón. Febrero 5, Jorge. Jorge está por ahí. Que alzó la mano. Bueno, continuamos. En febrero 5, después de manifestaciones populares en el país, especialmente en la ciudad de Quito, una serie de organizaciones sociales convocan a una marcha en todas las ciudades del país para expresar su repudio a la administración de Bucaram. Entonces, en febrero 5, la gente ya comenzó a reunirse, a convocarse y realizar marchas para pedir o demostrar su repudio o llevar su contraria a la política o a la administración que estaba teniendo el presidente Abdalá Bucaram Ortiz en ese tiempo. Ahora, en la parte externa, esto era lo que sucedía internamente dentro de nuestro país, pero ¿cómo se estaba viendo en el exterior? En otros países. Por ejemplo, el 29 de enero de 1997, el embajador de los Estados Unidos leyó un discurso escrito denunciando la corrupción del régimen y alertando a los inversionistas de su país a no poner el dinero en Ecuador. Entonces, los Estados Unidos estaban en contra del gobierno de Abdalá Bucaram y pedían que no hubiera inversión extranjera. Ustedes saben que para que un país salga adelante debe haber inversión extranjera, es decir, las personas de otros países tienen que querer invertir en nuestro país para que haya más trabajo, etcétera. Entonces, los Estados Unidos estaban en contra y pedían que todos los inversionistas no pusieran su dinero o sus inversiones dentro de nuestro país.
Todos entendieron que Washington daba el visto bueno para que el presidente fuera cesado de su cargo. Es decir, Estados Unidos estaba de acuerdo con lo que se estaba planeando internamente en nuestro país, es decir, derrocar al presidente Abdalá Bucaram. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Destitución. Vamos a ver quién me desea leer. Yo, profe. Vamos con Justin y de ahí John. Justin, la primera parte. Ya. El Congreso Nacional destituye a Bucaram bajo la figura de incapacidad mental. Sus partidarios alegan que la misma se realizó sin examen médico. Alguno y con 45 votos de 82 posibles, lo que representaba una mayoría simple. Gracias, Justin. Entonces el Congreso destituye con 45 votos de 82, es decir, de la mitad más uno más o menos, deciden destituir al presidente de la República y lo acusan de incapacidad mental, es decir, de que estaba loco, de que todo lo que hacía era porque realmente no estaba bien mentalmente. Entonces deciden destituirlo. Vamos con John, la segunda parte. En base del concepto constitucional de sucesión, su vicepresidenta Rosalía Artejada asuma la presidencia de la República sin autoridad del Congreso. Al par del mismo, designa bajo la controversidad figura del presidente interno de nación debido a la inexistencia del cargo de la Constitución ecuatoriana al entonces el presidente del Congreso, Fabián Alarcón. Gracias. Entonces, ¿qué pasó? Al destituir al presidente Abdalá Bucaram Ortiz, él tenía una vicepresidenta. Siempre que destituyen o sacan al presidente, de manera interina colocan siempre al que es vicepresidente. En este caso, a Rosalía Arteaga. Asumió el poder, pero duró pocas horas como vicepresidenta. Perdón, como presidenta. Entonces, Rosalía fue la primera mujer presidenta de nuestro país, pero duró muy poco, ya que el Congreso puso como presidente a Fabián Alarcón, que en ese tiempo era presidente del Congreso. Entonces asumió finalmente Fabián Alarcón como presidente constitucional de nuestro país, después de Abdalá Bucaram Ortiz y de Rosalía Arteaga. Esta fue la resolución que hizo el Congreso Nacional. Aquí es donde dice que declara qué cosa, declara a Abdalá Bucaram Ortiz como incapacidad mental para gobernar. ¿Ok? Esa fue la toma o la decisión que tuvo el Congreso de declararlo incapacitado mental. Es decir, que estaba Profe, loco por tal. ¿Sí? no se ve. Se ve poco, es una copia, ¿sí? Solamente estoy Profe, poniendo yo por sí aquí. veo. Sí, se ve medio borrosito porque es una copia del original del Congreso, de lo que Sí, no se ve resolvió el mucho, Congreso, profe. ¿ok? Pero estoy haciendo mención que aquí dice que fue declarado incapacitado mental para llevar el cargo de la presidencia, ¿sí? Entonces, eso fue lo que pasó con el presidente Abdalá Bucaram Ortiz. Estuvo muy poco como presidente, solamente 6 meses, no lo dejaron gobernar bien, ¿ok? Entonces, no pudo completar todas sus ideas. Sí, fue una persona, en la actualidad él sigue vivo, pero ya no tiene tanta popularidad como la tenía antes, ¿cierto? Inclusive ha sido acusado de varias cosas ilegales, pero no se ha podido comprobar y ha estado ahí. Pero sigue siendo parte de la figura política porque siempre que habla algo, siempre se lo está tomando en cuenta para eso. Entonces, esto fue
Esto sí voy a poner en el grupo, porque esto sí expusieron, pero no lo he puesto para que lo pasen. ¿Ok? Ahorita lo voy a colocar para que lo pasen en su cuaderno de estudios sociales. ¿Ok? ¿Qué cosa, profe? Lo de Agdalá Bucarán Ortiz, pero lo que hicieron sus compañeras. ¿Quiénes fueron los que pusieron? Lo que yo hice. Yo hice de la Bucarán. Ya, ese. Entonces se lo voy a poner ahorita, porque sí le tomé foto. Profe, ¿me voy a poner para pasar en materia? Sí. Ah, ya, profe. Y yo en la Sería tarde estudios. yo en la tarde ya les pongo en el grupo si va a haber clase presencial o no el lunes. ¿Ok? Ya, profe. Profe, la materia que va a enviar lo pasamos en estudios. Sí, en estudios sociales. ¿Ok? Ha sido un gusto Pero poder estar aquí ya se con terminaron las ustedes. clases. ¿Cómo? Ya se terminaron las clases. Sí. Hasta el día de hoy sí. Vamos a ver qué sucede el día lunes. ¿Ok? Ya, Ya, profe. Con profesor. todo ya se comunica en los grupos. Y espero que la directora me diga y ahí sí yo ya les digo a ustedes. Sí, profesor, porque ahí la mayoría estaban que peleaban por los mensajes. Ya van a ver. Profesor, porque ayer me estaba molestando y yo no. Pero ya, pues parecen bebés ustedes. Ya. A ver, ya Hay voy que a ver pedirle, cuando... profesor. Parecen, ¿no? Sí es. Ok. Pues ha sido un gusto poder conversar con todos ustedes. Nos vemos el No, día lunes de profe. manera presencial. Chao. ¿Sí? Chao, Cuídense, profesor. no salgan. Chao, profesor. Hasta el lunes.